Buenos días. Buenos días, digo. Buenos días. Bien, bien, bien. Bien, bien, tranquilo, viejo Víctor. Usted sigue nomás. Ya, voy a exponerles, por parte del trabajo de medicina ocupacional, algunos efectos que tiene un metal pesado que es el vanadio y que hay pruebas a favor y en contra de que este es el causante de ciertas enfermedades ocupacionales alrededor de la población que se asienta en la actividad petrolera. Como ustedes saben, la extracción petrolera trae consigo la posibilidad de que ciertos elementos del petróleo crudo pasen al ambiente o a los seres humanos. Por ejemplo, en un derrame, los compuestos más solubles pasarán al agua. Si tenemos un derrame, igual los compuestos volátiles pasarán a los trabajadores que estén cercanos a ese punto. O, por ejemplo, en refinería, el material particulado generado se soltará en el medio y también tendrá la posibilidad de que sea absorbido por los trabajadores. De estos elementos que tiene el petróleo, quiero hablarles sobre el vanadio, debido a que es uno de los elementos de mayor concentración en el petróleo crudo, junto con el níquel, y especialmente en los petróleos de origen sudamericano, son los que más concentración tienen. El asunto del vanadio es que se le ha relacionado con enfermedades que solamente aparecen en sitios donde hay explotación petrolera. El vanadio es un metal muy especial porque tiene una química muy compleja. Por ejemplo, ahí está un equilibrio que tiene el vanadio con respecto al pH. Forman oxoiones que se llaman y forman porfirinas, especialmente en el petróleo, que le confieren ciertas características especiales. Y especialmente porque el vanadio tiene muchos electrones alrededor del elemento que le confiere estas características que decía. También se ha comprobado que el pentóxido de vanadio es un compuesto cancerígeno. La situación aquí es que hay muchos estudios que hablan que el vanadio es un elemento esencial y otros que hablan que el vanadio es un elemento tóxico. Por ejemplo, cuando no se les provee de vanadio a cierto tipo de animales, por ejemplo, a los pollos, les produce un retardo de crecimiento, problemas de reproducción y alteraciones en el metabolismo de las grasas. Por ejemplo, en cabras produce abortos y otros problemas que se pueden ver ahí, por ejemplo, el aumento de niveles de glucosa de la sangre. Por otro lado, por ejemplo, cuando se está recomendando que absorban vanadio, que tomen vanadio las personas porque eso endurece los dientes. Esto es porque el vanadio forma un complejo que puede reemplazar al fosfato en la estructura de la patita que tenemos en los dientes. Y también se le asocia a enfermedades congénitas un poco graves, bastante graves. Por ejemplo, en Venezuela, en el estado de Zulia, que es el estado donde se encuentra el lago Maracaibo, hubo un aumento alarmante de anencefalia, es decir, de niños que nacían sin cerebro. Por ejemplo, vemos en la imagen, este es un niño que alcanza a sobrevivir porque la mayoría de los niños no llegan a sobrevivir o se produce el aborto espontáneo. Generalmente es un daño a nivel del tubo neural y se ha visto que se da en las poblaciones cercanas a la explotación petrolera. Como les digo, el caso de Venezuela en Zulia, y se ha visto, por ejemplo, en Esmeraldas, cerca de la refinería, un porcentaje que va en aumento, no mucho, pero como existe siempre bastante subregistro, no se puede acelerar eso. Y, por ejemplo, en el 3% de las enfermedades congénitas en el país son anencefálicas. También, por otro lado, se afirma que existe una correlación entre el vanadio y otras enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, arteriosclerosis, que si bien aparecen en los exámenes ocupacionales, pero no les asocian al petróleo o a un elemento químico, simplemente son, o afirman que son debido a las costumbres de alimentación que tenemos. Y quiere hablar finalmente del pentóxido de vanadio, que este es uno de los principales o uno de los componentes del material particulado. Este se encuentra en refinería, esmeraldas, refinerías, y se ha encontrado, por ejemplo, han encontrado el estudio Monoil, que es un estudio con la Comunidad Europea y con el IR de Francia, que están haciendo justamente en esmeraldas del río Teone. He encontrado bastante cantidad de vanadio sobre los límites aconsejables.
se entiende que es producto de materia particular. En los trabajadores, este es el esquema de cómo puede ser absorbido el vanadio. Puede ser a través de la piel, por inhalación, por ingestión, y puede llegar al hígado, puede biotransformarse dentro del organismo, o puede acumularse en los órganos como huesos, riñón, los testículos, el pulmón, o en los demás tejidos que se ven ahí. Entonces, básicamente lo que se quería informar es que respecto al vanadio existe mucha información, hay certezas, hay incertezas, hay pruebas contundentes y otras que no son, pero que es un elemento al que el reglamento ambiental no lo toma mucho en cuenta, pero que tendríamos que establecer más estudios para determinar las certezas del estudio. Y finalmente, la situación es que el vanadio está comprobado que produce daños cromosómicos. Entonces, como les digo, es algo que tenemos que poner un poco más de atención. Gracias.